Hola. Hermanita, qué bueno encontrarnos otra vez para hablar de los círculos de conciencia. Qué La bueno. conciencia, como dice usted, se le pone ese la, Sí, que es femenino. Y eso tiene sí, mucho sentido dentro de, esto de los círculos que le venía hablando, hermanita, en esta conversación. De esos dos ejes. sí. Y ese eje de la conciencia es el femenino, la energía femenina. Que es la que está rigiendo al planeta ahorita. Claro. Empecemos por ahí, hermanita. Claro, empecemos por ahí. Yo siempre la utilizo como la pongo siempre como femenina. Primero porque pues es una experiencia femenina en mí. Y segundo, porque se pasó de lo masculino, que era el que llevaba el trono. Acuérdate que toda la cultura fue instalada para el hombre, para lo masculino. Hoy ya no. Hoy todo está encaminado a la madre tierra, ¿ves? A la madre espiritual, a la conciencia universal. No es universo, sino universal, para que hagamos el empate de 2-1 también entre lo masculino y lo femenino. Ahí comienza la unidad entre lo masculino y lo femenino. Sin embargo, quiero comentarte algo importante, mi amor. Y acuérdame de pasarte una... Ah, tú lo debiste ver ayer, lo que nos mandó Philip de Barcelona. No alcancé a verlo. ¿No lo alcanzaste a ver? No. Qué cosa tan extraordinaria, mi amor. Okay. A eso que mandó Philip es lo que yo vengo diciendo desde hace 30 años, corazón. El videíto del instituto Okay. Sí, lo oíste. Sí, lo escuché. Y es real, ese instituto es real, sí, existe. Yo incluso lo consulté y existe. Y ahí es donde están montando la nueva religión, la nueva... todo eso de los sombreros blancos y de todas esas cosas, ahí es donde los están fabricando. De hecho, hermanita, perdone que le interrumpa. Sí. Este ejercicio que estamos haciendo de los círculos de conciencia, sí, del cual y vale la pena mencionar Yesid, que es nuestro amigo en estas andanzas. Sí. Fue el que dijo círculos. Y qué bonita palabra la que dijo él, porque inmediatamente yo resoné con ella. Pero antes de que fueran los círculos de conciencia, yo me refería a los centros de conciencia, ¿recuerda? Sí, como centros de conciencia. Como centros de conciencia. ¿Y por qué lo decía, hermanita? Porque el mundo pues actual, el que estamos viviendo, y se empezó a regir mucho dentro de las maquinarias de poder por los centros de pensamiento. Los centros de pensamiento eran grandes maquinarias de intelectuales, de universidades, de centros políticos, para diseñar esquemas sociales, de funcionamiento, todas las maquinarias, programas políticos, programas de crecimiento económico. Desde ahí se manejaba toda la intelectualidad de poder del mundo, en los centros de pensamiento. Sí. Entonces dije, por ahí no puede seguir la cosa. No. Lo que necesita esta humanidad son centros de conciencia. Por supuesto. Entonces, este instituto que mencionaba Philip, sí. Para mí se asemeja mucho a un centro de pensamiento. Y de ahí salieron todas esas maquinarias que se mencionan ahí. Mencionan ahí. Y mencionan incluso la New Age. La New Age, sí. La mencionan como creadora. Claro. Yo, eso que está diciendo, su merced me lo está escuchando decir desde que me conoces. Claro, sí. O sea, es que yo soy vivo retrato de por qué yo no tengo la gente con los deditos arriba, los miles y miles de los likes. Los likes, ¿por qué? Porque nunca me fui con la New Age. Okay. Y por eso no tengo los seguidores que se supone deberíamos tener después de tantos años. ¿Por qué, hermanito? Porque sin saber... Y para usted hace un costo muy alto. Porque si uno entre menos likes tenga, menos ingresos. Pero mi amor, olvídese que esto ha sido obvio. Claro. Ha tenido que pagar un precio alto. Pero en todos los sentidos. Claro. Me tocó pagar un precio en lo económico, en lo personal, en lo familiar, en el entorno. Y en vez de que la gente dijera qué lindo y aplaudir,
me iban sacando del llavero cada familia de su vida, hasta llegar a un punto, hermanito, que de pronto ya atendía a una pareja que iban cuando vivía en Cali, los atendía como pareja, y si alguno de los dos no comprendía lo que yo estaba diciendo, el otro le prohibía al otro que se tratara conmigo. Hasta ese punto. ¿Puedes tú creer eso? O sea, los precios fueron altos, pero no me vendí, que es lo lindo. Me hubiera podido vender al mejor postor, porque tenía todo en la mano para poderme hacer, porque tenía gente que me apoyaba. Acuérdate que te he contado lo del Arran, que la gente quería que yo montara un Arran y todo. Yo hubiera podido aprovecharme de eso y ser ahorita una millonaria, pero frustrada. Entonces, no, pagué el precio porque el resultado valía la pena. El resultado es de que ahorita voy a ir a un encuentro donde posiblemente también me saquen a tomatazos o me tiren huevos, para ir a decir a los que están allí: oiga, usted está más perdido que embolatado, usted no está haciendo nada en su laboratorio interno, así que todo esto es, como dicen ellos, es una ilusión, no es una realidad para ninguno. Si esto de los círculos de la conciencia no se plasma como una realidad a experimentar, a asumir, a vivir, a confrontar, incluso de guía. Si esto no me sirve a mí como una guía, como un prototipo a seguir, mejor apague la luz y váyase, hermanito. Porque dar más información para que no se experimente, van a quimera. No vale la pena. Esto o se experimenta o se archiva. ¿Ves? Entonces, la tarea que usted entonces nos pone, hermanita, y es en la que estamos y estoy, pues concretamente, es que estos círculos sean guía, sí, para esa nueva humanidad. Que sean pasos concretos a dar para que lo recibido se vuelva experiencia y la experiencia se vuelva ciencia de la conciencia. Porque cuando la experiencia se vuelve ciencia, es ciencia de la conciencia. Y ahí, en ese espacio, es donde donde nace, donde está creciendo la nueva humanidad. Pero es todo es experimental. Ya no podemos, entre otras cosas, mi amor, porque hay que salir, digo yo, no solamente salir, sino porque hay que dejar de repetir para que no se nos vuelva eso como un acostumbramiento, que nosotros podemos cambiar a las personas con un discurso. Simplemente ve a un seminario, escucha el discurso y ya, saca la bandera blanca porque ya estás al otro lado. Eso es lo que se llama el mercado espiritual. Y se convirtió en un mercado. Comenzar los círculos de la conciencia con el tema de que el círculo de la conciencia no hace nada por ti, sino que te da perlas de sabiduría para que tú, al aplicarlas, sientas que tú estás haciendo por ti. Tenemos que salir ya de ese paradigma, mi amor, de que atendiendo a otro le vamos a cambiar la vida. Y yo de esto sí que sé. De esto sí que sé, hermanito. Llevo 50 años atendiendo gente. Y aún todavía me encuentro con algunas personas y le pregunto a una de ellas específicamente, que me acuerdo en este instante: mi amor, ¿y tú cómo estás? Lo mismo, hermanito. Y la atendí en 1991 o 92. ¿Y por qué lo mismo? Ah, no, hermanita, eso es muy duro. Eso es muy duro, yo no pude dar ese paso, no, eso no.
lo mismo, con el mismo problema, con la misma situación. Sin embargo, en ese momento ella me pagaba consultas a mí, con un gran esfuerzo. ¿De qué le sirvieron? Hasta la misma terapia, hermanito, hoy en día debería ser ya cosa del pasado. Hermanita, usted toca un punto y yo se lo he escuchado ya en varias oportunidades, pero que uno lo tiene que interiorizar. Deberían de ser tema del pasado, corazón. Deberían ser tema del pasado porque ya no es ciencia, ya no está en el plano de la ciencia. Cualquier persona dirá, no, pero entonces toda la ciencia, los psicólogos, los psiquiatras, los especialistas, vamos a tener que hacer un recorte en el tema de la salud mental, hermanito. Porque esa psicología o esa psiquiatría o el psicoanálisis o la sociología o las terapias estaban encaminadas hace muchos años atrás. Vamos a poner desde 1910 o 15 o 20, cuando Freud empieza a hablar sobre todo este tema de la salud mental. Pero era que en esa época tenía una validez, porque la mente no estaba demente. Todavía no se había acabado el programa de la dualidad. Entonces esas terapias servían, y fíjate mi amor, que si nos ponemos a observar con ojo clínico, nos damos cuenta que todas esas disciplinas para organizar la mente estaban basadas, era para que el paciente se armonizara y se ajustara a la sociedad, porque parecía que el que tenía problemas era el que se desajustaba de la sociedad. Entonces todo, Carl Jung, y de ahí para abajo y de ahí para arriba, Freud y todos ellos, lo que en un momento fueron extraordinarios en su momento, nos dejaron academia lindísima para seguir, pero la humanidad estaba en otro momento. Hoy, en el aquí y en el ahora, esas terapias ya no son funcionales, ya no llegan. ¿Por qué? Nosotros lo que tenemos que hacer es desajustar al ser humano de la sociedad, sacarlo de esos paradigmas, mostrarle que hay una manera diferente de vivir, que hay otras realidades, que esa realidad sistémica a la que pertenecía, eso ya no va, eso no existe. Eso era para la vieja humanidad, para la humanidad dual, mental, divisoria. Hoy, en el aquí y en el ahora, vamos a tener que hacer un corte extraordinario, pero no van a ser los que dicen que hacen coach los que van a tomar el mando de esto, porque los coach son personas que están improvisando, aprendiéndose 2 o 3 técnicas para entregarle a alguien para que las siga. Hay cosas buenísimas en ellos. Algunos dicen levántese temprano, haga deporte, cambie la alimentación. Eso hace un coach que quiere que la persona se sane. Y está bien. Eso me parece adecuado, que den ese tipo de instrucciones. Pero eso no saca a la mente de su demencia. Tiene que haber alguien que pueda decir que está en un punto cero de dualidad. Una tarea entonces para los círculos de conciencia. Una tarea para los círculos de conciencia. La tarea es, si tú no te pones primero en punto cero
de un programa dual que nos separó del universo y nos separó a los unos con los otros, de nada te va a servir 20 o 30 años de terapia. ¿Por qué? Porque la humanidad de hoy, sobre todo la gente joven de hoy, necesita experiencias, no relatos. La gente está cansada de escuchar, haz esto, haz esto, haz esto, pero cuando los jóvenes dicen que les dicen, haz esto y haz esto, los mismos que le dicen que haga esto están haciendo lo contrario. Para ellos eso no es un referente. Un referente es mostrarles que pueden mirar, están todo el tiempo mirando para allí. Oye, tiene la posibilidad de mirar para otro lado. Míralo. Por ejemplo, en el campo de la educación, mi amor, yo no sé si te estás tropezando con eso también, pero yo indirectamente me estoy tropezando con eso por la cuestión de estos dos chiquitos. Ellos dicen que no quieren estudiar, que para qué sirve el estudio, que eso es una bobada. Y le mandé a uno de ellos lo que tú me mandaste del señor ese que finalmente se vio en el parque. En el parque y se lo mandé y me dijo tal cual. Eso es real y yo no voy a pasar por eso, me dice el muchacho. Ni de riesgo, yo no quiero estudiar, yo termino bachillerato porque me toca, porque ya no hay otra opción, pero si puedo me compro una vaca y la ordeño y vendo leche. O me compro un ¿cómo es que se llama esto? Es un marrano, lo engordo, lo vendo y compro otro marrano, lo gordo y de eso vivo. Pero yo, porque estoy en la naturaleza, porque estoy en campo, porque estoy libre, porque no tengo que marcarle tarjetas a nadie, yo no quiero ser un esclavo del sistema. ¿Ves, hermanito? Entonces, ya compórtate bien, tienes que estudiar para que seas alguien, ¿te acuerdas del tema? Tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. Eso es, disculpe usted de qué me está hablando, eso es una civilización pasada, de las que aún tenemos algunos recuerdos y que no los podemos traer como con la misma narrativa, porque los círculos de la conciencia no pueden repetir lo viejo. En los círculos de la conciencia se tiene que, es la expansión de un nuevo prototipo, de una nueva forma de vivir, de alguien que nos muestre que de verdad hay una manera de vivir diferente. No que nos digan que vayas al computador y pregúntele a Google qué hace con esto o con lo otro. No, yo quiero ver en lo físico quién me puede comprobar a mí que hay una manera de vivir diferente. Y si me la muestran y si me lo dicen, de pronto ese puede ser para mí un prototipo. Alcanzar. Y así también le cortamos un poco a los datos de la inteligencia artificial, que nos quieren exponer como robots. Claro. La experiencia, corazón. La experiencia es ciencia y punto. Nos tenemos que reunir muchas veces, hermanita, y puede hacer que tengamos bastante tiempo. Así es, corazón. Pero estas pequeñas conversaciones que están saliendo, vuelvo y le digo, gracias, hermanita, porque aterrizan todo esto en su experiencia, en su recorrido, sí. Y le dan todo un respaldo a todo esto. Y Sí, unas cosas que uno ve, ahorita que mencionaba los referentes, qué tipo de referentes tenemos y los jóvenes qué referentes tienen. Son referentes a veces que son desde el poder, desde la economía, o sea, políticos, empresarios, modelos en la sociedad que siguen teniendo prensa, que siguen teniendo redes y comunicaciones para difundirse. Pero en los círculos de conciencia, hermanita, me doy cuenta, los referentes tienen que ser otros, como usted. Usted es la primera referente, la que tengo más cerca y la que empieza a ser una referente. Sí.
Con respecto al tema que estamos hablando, hay un referente importantísimo para mí que es Krishnamurti. Y Krishnamurti decía algo, creo que es de él y estoy casi seguro porque así lo he consultado. ¿Qué tan sano es para una persona estar adaptada a una sociedad enferma? Lo dijo en muchas oportunidades. En muchas oportunidades. ¿Qué tan sano puede ser adaptarnos a una sociedad total? Oye, eso deberíamos anotarlo, hermanito. Yo lo voy a anotar. Su merced me quiere alcanzar ese papel, por favor, y las gafitas. Yo creo que ahí debo tener el esferito, porque lo voy a seguir utilizando como una... Yo lo tenía clarísimo en todos los escritos. Krishnamurti lo dice, y aquí lo tengo que poner, mi amor, porque en esto se va a basar, en esta palabra de Krishnamurti. No me la voy a tomar como propia, por supuesto que no. Me voy a basar mi compartir en Chile, hermanito. Okay. Puede ser ajustarnos, pero él pone una palabra más ahí. ¿Qué tan sano puede ser ajustarnos? ¿Qué tan sano puede ser? Pues es que el tema es ajustarnos a una sociedad. El tema es de normalidad. Sí. O sea, ¿qué llamamos normal? Sí. Cuando que decíamos de las terapias que nos hacemos a nivel de psicología o de psiquiatría o de ayuda en lo mental. Ahí está. Es para que seamos normales. Sí, pero eso sirvió la psiquiatría, para ajustarnos. La normalidad, exacto, para la normalidad. Para la normalidad, sí. ¿Y qué es normal? Y que es normal, pero es que... Estar adaptado a qué tipo de sociedad. Ah, exactamente, corazón. Que ya en este momento no nos sirve. No podemos seguir con esa misma narrativa, con ese mismo discurso. Ve a terapia, hazte terapia. Fulano de tal es buenísimo para las terapias. Pues si hubiera sido tan bueno, hermanito. Pero como dices tú, ¿no? Tú no sabes el dinero que yo perdí por no hacer terapias, hermanito. Si es que yo en el año 2007 o 2008, yo cobraba 150,000 pesos la hora de terapia, hermanito. Y en esa época 150,000 pesos valían. En el 2020 todavía los cobraba. En el 21 todavía los cobraba. Y se había disminuido al 60% todo. Un señor que es muy... Tú lo debes de conocer, Cristian, el muchacho ese que estuvo con el cita, en fin. Un día me dijo, si tú no le subes 300 a 300 la terapia, nadie te va a apreciar. Entonces dije yo, bueno, pues voy a cobrar 300,000 pesos la hora. Y empecé a decir, mis terapias valen 300, no volvió nadie. Creo que el único que me ha pagado 300 por una terapia es él, que me dijo, yo soy tu primer cliente. Y me los pagó. Okay. Pero entonces, si te das cuenta, mi amor, por ganar dinero, si hubiera podido hacer publicidad, la gente me decía, públicalo. Él mismo me decía, pásalo por Facebook, pásalo, y verás que la gente te llega. Pero es que no era de hacer dinero, hermanito. Era de ser, ¿le sirve o no le sirve? Y no sirven las terapias, hermanito. Ni con flores, ni con hojas de qué, con las hojas del doctor no sé qué, ni con esencias de sí sé qué más, y bañitos de mar, y bañitos de luna. Eso es mercado espiritual. Eso es mercadear la espiritualidad el evento cósmico que se está viviendo. Y yo no me quiero meter en esto, hermanito, ni lo voy a hacer, ni porque me paguen y me digan lo que me den el dinero del mundo. Hermanita, y quiero dar la claridad, y yo sé que estamos de acuerdo con eso. Flores de vaca. Que estamos de acuerdo con eso, hermanita, es cada cual tiene su nivel de conciencia. Por supuesto.
Y yo siento, hermanita, que estoy ante una persona, su persona, que ha alcanzado niveles que otros seres no han alcanzado y están en su proceso, ¿cierto? Sí, pero que algún día llegarán. Algún día llegarán. Por supuesto. Pero hacia allá vamos. Y eso es importante dejarlo grabado acá. Y esa es la tarea que usted nos pone como círculos de conciencia. Ah, genial. Para Sí. esa nueva humanidad. Sí, sí, sí. Para esa nueva humanidad que empieza a revisar este tema de terapias. Sí, sí, Que sí. empieza a revisar qué tanto puedo yo aportar a otro ser humano. Y de qué manera. ¿Y desde qué lugar? Y desde qué lugar. Porque es que me he dado cuenta, hermanita, usted me lo ha dicho. Y yo sé que es así. Un círculo de conciencia, en otras palabras, y lo que estamos hablando, es un espacio de sanación. Sí. Pero Sí. es un espacio de sanación que nos invita a nuevos niveles de conciencia. Por supuesto. Si no hay ese otro paso, Claro, no hay sanación. correcto. A nuevos niveles de conciencia. Sí. Y esa es la tarea que usted nos pone. Sí. mi Y amor. que tenemos que asumir, Sí, ¿cierto? sí. Sí, mi amor, no sé, en este momento se me ocurre, yo creo que es el campo infinito que me está soplando, pero se me ocurre, dar un testimonio, mi amor, para que los que oigan en los círculos de la conciencia puedan tener un referente. Y es que esto no es heredado. La sanación no se hereda, hermanito. La sanación tampoco está en leer un buen libro y subrayar unos cuantos párrafos. Y usted tocó un tema importante, lo escuchaba de algún médico que dice que incluso estas enfermedades genéticas también están por revisarse. O sea, yo no puedo asumir que la genética que yo tengo la heredé de mis papás. Mi amor, no sé dónde lo escuchaste. Bruce Lipton. Pero, Bruce Lipton. Sí. ¿en serio? Es un biólogo. Sí. Pero te cuento, mi amor, desde hace más de 30 años Correcto. vengo yo diciendo eso. No creo en que nosotros heredamos genéticamente los males del otro. No lo creo. El universo no juega a los dados. Nunca lo sentí así. Y siempre lo dije y todo el mundo decía, pero hermanita, está comprobado por la ciencia. Y yo le decía, yo no, es decir, yo no tengo que pedirle permiso a la ciencia, como dije hace unos días. Yo no le tengo que pedir permiso ni a la ciencia, ni a las creencias, ni a una autoridad para haber hecho el experimento que yo hice conmigo. Yo no pedí permiso. Y sin embargo puedo dar el testimonio. Y acá, tú dijiste hace un momento algo, te lo agradezco, sé que lo dices es por amor, de que yo podría llegar a ser un referente para esta nueva humanidad, pero no porque lo aprendí o lo heredé, sino porque me convertí en ello, hermanito. Una cosa es tener una teoría de quiero ser diferente porque me gusta hacer esto o lo otro. Y otra cosa es convertirse genéticamente en otro ser humano. Y ahí es donde yo quisiera que muchos de los que tienen en la mano el micrófono me pudieran decir, si tú eres completamente diferente a lo que fuiste hace 10 o 15 años, yo acepto tu teoría. Pero si tú no eres diferente y sigues con la misma mujer, con los mismos hijos, en el mismo lugar, en el mismo espacio, comiendo lo mismo, hablando lo mismo, diciendo lo mismo y regañándote todos los días con un discurso mental de que si lo hago o no lo hago, te falta camino. Te falta camino. Eso es lo que hay que caminar en los círculos de la conciencia. Hacer un camino, hermanito, labrarlo. Yo me tocó como humanidad abrir trochas. El camino está abierto, síganlo, pero háganlo. Fíjate, hermanito, que hoy hablan, el 90% de las personas que están hablando sobre lo que está pasando en la Tierra, hablan de los hermanos extraterrestres, de los hermanos que van a venir los unos, que van a venir los otros,
estos son buenos pero que los otros son malos. Y si tú todavía dices que hay extraterrestres buenos y extraterrestres malos, es porque no has salido de la dualidad. Sí, es que los Anunnaki son no sé qué, pero los Pleyadanos son otra cosa, pero los de no sé qué por allá, otros nombres son otra cosa. No, el universo no juega a eso. Y todas las razas pertenecemos al universo, sea del estrato que venga, del planeta que venga, todos venimos del mismo universo. Así sean del Sol, de la Luna, de las estrellas, de Marte, de Venus, de Júpiter, todos vivimos en el mismo espacio. Entonces, ¿cómo te parece, hermanito, que escucha uno constantemente? Es que recibí un mensaje del comando Astar, o el comandante no sé qué, o de los pleiadianos, o de los no sé qué. Ellos dicen que hay que hacer con el micrófono, ellos dicen que, ojo, que hoy es el día no sé qué, que esto es importantísimo, que el que no haga esto no es elegido, que el que no haga no sé qué. Y yo quisiera que en alguna parte quedara escrito y comprendido lo siguiente. Si un ser humano que no ha vivido con otras razas tiene una experiencia con otra raza de otro universo, ese ser le cambiaría la vida de por vida. Si ese ser dice que tuvo contacto con ellos, de la única manera que puede asegurar que tuvo un contacto real y no mental, es que su vida le cambie para siempre. Su estructura, la estructura con la que vive, su modo de pensar, su modo de relacionarse con el mundo, jamás podrá llegar a ser lo mismo. Y yo lo digo, mi amor, por experiencia, porque en 1988 a mí tuve un diálogo con ellos. Y yo jamás pude volver a ser la misma de antes. A mí se me partió la vida en dos. Hasta antes de 1988, desde los 60 hasta los 88, cambios, caos, escasez, situaciones tenaces. Pero cuando yo recibo el mensaje de ellos en 1988, incluso ese mismo día o a los 2 días de eso, me mandé a tuzar. Me quité el pelo, que tenía una cabellera increíble, y me vestí de blanco desde ahí para siempre. O sea, hay cosas que uno no vuelve a hacer después de que tiene uno un contacto de estos. Yo quisiera que alguien me dijera que se contactó con ellos y me muestre cómo es su vida hoy. Que quede escrito eso, mi amor, para que no haya más engaños. Okay. Y hablando de eso, hermanita, de lo de la sanación y esto, usted me lo decía y yo estoy muy cerca de usted, y usted dice, me siento cansada. Sí. Usted ya tiene una edad avanzada y es muy consciente de su energía. Y uno, en un círculo de conciencia, si hay una tarea que queremos asumir, y sé que usted va a estar de acuerdo, es que nos tenemos que volver conscientes de las energías. Somos energía. No, pues... Entonces, un intercambio con otro ser humano me compromete energéticamente. Por supuesto que sí. Entonces, hacemos terapias y supuestamente escuchamos al otro, supuestamente le damos consejos, supuestamente hasta le damos pastillas. Pero ¿cómo es mi compromiso energético ahí? Que claro, es el transformador. Claro. Cuida tu energía, porque es lo único que tienes. Claro. Lo único, hermanito. Es decir, nosotros, y esto es algo que tiene que quedar... Entonces, perdón, hermanita, los que trabajan a nivel de terapia son también de respeto, porque están comprometiendo su energía. Ah, sí, por supuesto. ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿Y usted se da cuenta de eso? A costa de desvanecer la propia energía. Claro. De que se vaya por un hueco la energía de la persona. Claro. Es que si nosotros somos energía, mi amor, y estamos en contacto con tipo... A ver, empecemos. Cuando una persona hace trabajos internos,
por lo que más anhela es la soledad. No hay una persona que está haciendo un trabajo interno y está en bailes, en fiestas, en compromisos, en idas a cine, idas a concierto todo el tiempo. Yo no es que esté diciendo que se vuelvan monjos o curas, no. Estoy diciendo es que uno no va a aglomeraciones a perder su energía. Un ser humano que trabaja con su energía sabe lo valiosa que es y no la ferea en el mundo externo de esa manera, porque eso es lo que en un momento trae incluso hasta tristeza, ¿sabes? Porque me pasaba a mí. Un día con mucha gente, con muchas cosas, y claro, todo el mundo chupa la energía de uno. Y por las tardes, cuando yo llegaba ya al lugar, al sitio, yo era cansada, triste, como vacía. Entregué mucho, pero ¿en qué quedé yo? ¿Qué pasó conmigo? O sea, por eso es que me tocó encerrarme durante 3 años. A duras penas asomándome a una ventana. Nunca volví a salir. Porque yo sabía, mi amor, desde hace muchísimos años, y eso lo aprendí de Tesla, que lo he comentado muchas veces contigo, cuando él dijo, si el ser humano llega al siglo XXI, o se comporta como energía, o se comporta como energía que es, o se diluye. Eso dijo Tesla antes de morir. ¿Y no era un médico? No, por supuesto que no. Un tipo ni que era psicólogo, ni era alguien que estuviera en el sector de la salud. No, al contrario. Le robaron todos sus experimentos, se los robaron y la élite se quedó con ellos. Que eran orientados a la energía. Que eran orientadores para poder utilizar la energía de una manera diferente. Claro. Entonces, ¿qué pasa, mi amor? En la Tierra los de las élites, los de los gobiernos oscuros, ellos saben el valor de la energía, por eso no se dejan ver. Por eso se esconden constantemente y nombran marionetas que los representen, como son los presidentes y los bancarios. Son marionetas de aquellos que dicen, yo mi energía no se la entrego a nadie. Viven en lugares más bien lejos, subterráneos, con todas las comodidades, con todos los lujos, con la tecnología más grande que puedan llegar a tener, pero viven una vida feliz. ¿Por qué? Porque no van a exponerse a que les roben lo único que tienen. De hecho, lo que ellos dicen es que los extraterrestres vienen a robarnos energía. Y no, ellos no nos vienen a robar nada. Yo no conozco una persona o un ser o humano o un ser viviente peor que el ser humano. Hermanito. Pueden hablar de los reptilianos y de los fulanos y de los sutanas, pero si es que tenemos en los humanos referencias de seres que son dementes, psicópatas, que han formado sociedades sociópatas. En un círculo de conciencia, hermanita, si hay algo que hemos aprendido es que nuestra aspiración no es ser seres humanos, sino ser seres conscientes. Claro, es que ese es el paso, claro, de la nueva humanidad. Claro. Deja de ser humano. ¿Qué quiere decir dejar de ser humano? Deja de creer que la dualidad, las emociones y la mente son la única manera de vivir. No, hay otras formas de vivir, pero para poder acceder a esas otras formas de vivir, tienes que cuidar tu frecuencia, tu vibración, tu energía y tu información. Que nosotros accedemos a otros niveles, pero energéticamente, a nivel de la frecuencia, a nivel de la vibración, no porque nos pusimos a hacer yoga, ni porque hicimos kung fu, no, subimos la vibración, nuestra frecuencia la subimos
conscientemente en nuestro laboratorio interno, hacemos alquimia interna dentro de nosotros mismos, vamos subiendo la frecuencia. ¿Qué es un alto grado de frecuencia, hermanito? Yo lo he experimentado miles de veces. Aún más, en este momento hasta lo estoy experimentando. Lo experimento. Hay momentos en que me salgo de él, cuando tengo que ir a enfrentar algo y que tengo que meterme al mundo a ver cómo lo consigo. Se le ve, hermanita. En este momento la veo. Sí. Con su semblante, con su energía, con sí, su fuerza. Sí, tengo momentos muy lindos de mi frecuencia alta. ¿Y mi frecuencia alta cuál es, hermanito? Cuando yo ya no estoy manejando la dualidad como un esquema de vida. Cuando yo puedo estar en el momento presente solamente en plenitud de la vida, sin necesidad de reclamar algo para sí o estar averiguando a ver qué voy a hacer con el momento siguiente. ¿Qué es subir la frecuencia? Subir la frecuencia es cuando tú estás en total aceptación, cuando has entregado el bulto que tenías en las espaldas, cuando has sido capaz de dejar fluir, porque has entregado, dejas fluir, te entregas, aceptas, fluyes, te retiras, amas. En ese instante estás en la frecuencia de la vida. Y la vida simplemente pone momentos para vivir. La vida no se manifiesta ahorita y dice, voy a mandarte unos temas para que te manifiestes mañana. ¿Cómo estás viviendo en este momento, en este instante? Si en este momento estás, por ejemplo, en el aquí y en el ahora, yo estoy feliz contigo. Me siento agradada, me siento contenta, no estoy pensando en el instante. Ahora que se vaya el hermanito Carlitos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo consigo tal cosa? ¿Cómo hago para tal otra? ¿O tengo que ir a ver cómo tal otra? No, estoy disfrutando estar aquí. Pero disfrutar estar aquí es que no te estoy juzgando, que no me estoy metiendo en tu programa, que estoy respetando tu asistencia en este instante. ¿Ves? Porque cuando la persona, ¿en qué estás ahorita? No, pues viviendo el momento presente. Mentira. El momento presente cuando se vive es de plenitud. Si tú no estás en el momento presente en plenitud es porque no estás viviendo el momento presente. Porque el momento presente indica que ya se soltó, que se atravesó por el ojo de la aguja, que se comprendió, que se obedeció a la vida, que se está pleno de vida en ese momento. No es que yo comprendí, no, que estoy viviendo el momento presente aquí dándome cuenta de que el ventilador me da aire. No. ¿Cómo me gustaría que en una otra reunión habláramos sobre el momento presente? Así es, hermanito. El tema que tenemos hoy, hermanita, le empezamos así, de la conciencia como el femenino. Hemos desarrollado, hermanita, a partir de sus escritos, de mi experiencia, de mi recorrido, un modelo, se lo comentaba ahora, que son dos ejes. Sí. Mientras que hay un eje que es ese femenino, la conciencia. Hay otro eje que es el masculino, ¿no? Sí, sí. Entonces es importante decir, hermanita, que no nos referimos a hombre o mujer, ¿no? No. Es importante eso porque yo creo que de alguna manera siempre relacionamos ese femenino con la mujer, ¿no? Sí. Entonces, y no es así. Exacto, yo creo que es tan importante que el hombre como hombre también, porque es que yo, que mi esposa, que se dedica a la parte social, y he tenido cercanía con eso, vemos cómo esta remoción de la humanidad ha cuestionado tanto también a los hombres, porque esta ha sido supuestamente toda una sociedad patriarcal y sabemos que es así. Y los hombres de esta nueva humanidad están como siendo también cuestionados y están muy confundidos. Y la mujer también. Entonces son hombres y mujeres confundidos. Sí.
desde ese masculino y ese femenino como energías. Como energías, sí. Los círculos de conciencia entonces son espacios donde convocamos tanto el masculino y el femenino, sí. No desde el género ni desde las ideologías políticas de género, o de que, sino como seres, como entidades nos reunimos cuando sea ocasión de reunirnos desde ese masculino y ese femenino. Una pareja, por ejemplo, una pareja que está unida, que convivencia, ¿cómo siendo círculo de conciencia pueden reconocer ese masculino y ese femenino para que lo lleve a una mejor relación, por ejemplo? Mira, mi amor, incluso Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan, de los apócrifos, ¿no? En uno de esos evangelios, creo que es en el Evangelio de Tomás, que es cuando habla de cuando de los dos hagáis uno, cuando lo masculino y lo femenino no sea sino uno. Él lo dice ahí, cuando no sea sino uno. ¿Cómo unir lo masculino y lo femenino en uno? Por frecuencias. Y es que el masculino tiene una frecuencia más densa, no porque sea más atrasado, sino porque no tiene la sutileza del femenino. Entonces el masculino, la fuerza masculina es para eso, para hacer fuerza, para hacer la fuerza, para imprimir la fuerza dentro de la energía. Pero la energía femenina es para la sutileza. Pero es que yo puedo tener una energía muy sutil siendo femenina, pero necesito la fuerza masculina en mí, porque necesito esa fuerza dentro de mí. Ahí es donde está la unificación, lo sutil y la fuerza. No, pero se lo seguimos pidiendo al otro. No. Por eso es que a veces las parejas no funcionan, porque le están pidiendo el masculino que le dice. Sí. Usted que es hombre, haga esto. Exacto. Y usted que es mujer, haga esto. No. Estas son manipulaciones de poder. Claro, hermanito, no. Lo masculino y lo femenino tienen que ser de 2 a 1. Quiere decir que la fuerza masculina tiene que estar en mí, en armonía perfecta con la sutileza femenina, para yo poder tener equilibrio, para vivir en el equilibrio, en la armonía. De tal suerte, hermanito, de que lo masculino y lo femenino es que existen en mí. Pues que a veces lo confunden. Entonces, hermanita, lo que hemos hablado, estas organizaciones, estas formas de relacionarnos en el mundo, están llamadas a adoptar los círculos de conciencia como formas de darse cuenta de la energía. De unificación. Okay. El círculo de la conciencia es un proceso de unificación. Esto sí debería quedar subrayado. Precisamente círculo no tiene puntas. El círculo no tiene puntas. Y el círculo es donde la naturaleza realiza en el círculo toda la creación. El círculo es el prototipo de creación de la naturaleza. Una gota de agua realmente es circular. Es circular, definitivamente lo es, hermanito. A nivel energético es óptimo. El círculo es óptimo. Eso es, corazón. Cuando queremos unir lo masculino y lo femenino, indiscutiblemente tiene que ser en un círculo. No en una parte que no sea círculo. Mira, mi amor, alcánzame esa llave. Sácala. Esto no puede ser un círculo de la conciencia, porque para funcionar necesita el femenino, que es la chapa. Introducirse dentro de la chapa. Ahí es donde está toda la parte mental y de prototipo de fuerza de lo masculino, hombre,
hasta en las cosas más insignificantes. Una llave que entra en la cerradura. Una llave sola no tiene ningún oficio. Para que pueda tener uso necesita introducirse. Ese es el hombre y la mujer masculino y femenino, del que no estamos hablando en los círculos de la conciencia. Esto, mi amor... Y no estamos hablando de penetración ni de sexualidad. No. Exactamente es todo lo contrario. En el círculo de la conciencia no necesitamos que el masculino penetre lo femenino. O que lo femenino se vuelva masculino. No. En el círculo de la conciencia, por eso se llama círculo, porque es donde convergen las dos frecuencias sin atropellarse la una a la otra, sin demandarse, sin explotarse, sino que que su unificación sea conciencial. La vibración entre lo masculino y lo femenino debe ser una frecuencia conciencial. Que se funda el uno en el otro, como pasa con dos gotas. Como pasa con la gota del mar y el mar. No, y cuando uno ve dos gotas, que a nivel, por ejemplo, de desarrollo tecnológico se puede tomar a alta velocidad, por ejemplo, una gota que es circular, se junta junto a otra gota que es circular y forman un nuevo círculo. Sí. Y siguen siendo una gota. La célula, por ejemplo. Ahí nomás, hagámosle lo de la célula. Una célula es una gota que se va volviendo circular. Y de ese círculo, de esa célula, va haciendo esto. Okay. Y va haciendo esto, y va haciendo esto, hasta formar la especie humana o la especie que vaya. Pero todo sale de ahí, de ese círculo. La flor de la vida es un círculo, mi amor. La flor de la vida es un círculo donde no está penetrando o invalidando, mejor, a ninguno de los actores que componen la creación. El círculo de la conciencia debe de ser el vacío donde crece la unificación. El vacío donde la unificación se manifiesta. Y eso no desecha, hermanita, en los círculos de la conciencia, hablando de recorrido. Tú vas sacando cositas. Sí. Hablando de recorrido, hermanita, me doy cuenta, y lo hemos hablado también, de ese recorrido astrológico que es muy bonito. Ah, sí, maravilloso. Y en el círculo de la conciencia hablábamos en algún momento de la soledad, ahorita la mencionaba usted. Del silencio, que lo mencionamos también en la sesión anterior. Sí. Y eso es mucho de Piscis. Y Piscis, si vamos a un lugar del zodíaco, puede ser el último, el signo número 12. Pero si vamos nuevamente al primero, porque eso es circular, encontramos un Aries. Un Aries que es guerrero, que es el conflicto, que es la lucha. O sea, un círculo de la conciencia no es algo que idealice estados energéticos, sino que reconoce que hay multiplicidad de estados energéticos. No es que el tema es que lo reconozca. Claro, y puede haber energías en choque, en Aries. El guerrero que... ¿sí? Y hablando, por ejemplo, de la salud, el tema de la medicina se ha trabajado mucho como guerra. Es la lucha contra el cáncer. Por ejemplo, es la lucha contra la enfermedad, la lucha contra los virus. Es el paradigma de la guerra. Es el paradigma de la guerra. Y es el paradigma que tenemos de salud. Entonces, cuando un círculo de la conciencia se propone para hacer un círculo de sanación, en algún momento para hacer la guerra. Pero ¿cuándo va a llegar la paz y la unificación? La unidad, que también invita a estados de equilibrio y armonía. Es que mientras que haya guerra biológica, química, de armas o conceptuales, que es lo mismo, y hasta más dolorosas, no puede una persona sentirse en paz.
Y la guerra más tenaz que utiliza el ser humano, hermanito, es en esas disyuntivas en las que se mete mentalmente, tratando de evaluar qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es la peor de las guerras, hermanito. Que destruyen a la humanidad. Ese laboratorio interno que usted nos dice para los círculos, es entonces el tema también a revisar, esa guerra interna. Es que al laboratorio interno se va para diluir la guerra interna. Se accede al laboratorio. Cuando yo voy al laboratorio interno, que voy no sé qué cuántas veces al día, 30, 40 veces al día puedo ir. Pero cuando yo voy al laboratorio interno, y pues porque estoy pasando una situación que necesito comprenderla, voy al laboratorio interno convencida de que allí la voy a diluir, convencida de que esa guerra se acaba ahí. Porque cuando voy al laboratorio, hablo con las células, les hablo como si las tuviera en mi mano, porque las tengo en mi mano y en todas partes, y les digo, somos capaces de trascender esto, somos capaces de dar un paso más allá. Ayúdame, le digo a la célula, ayúdame, porque la célula tiene movimientos estacionarios y movimientos de desprendimiento. Cuando la célula está en movimiento estacionario es porque la información que le di es decir, no puedo, o esto tiene que ser así, o no me da miedo hacerlo, o no voy a salir de ahí. Entonces la célula no sigue multiplicándose. Por eso es que hay tantas enfermedades. Se vuelve estacionaria con el tema de que no puedo hacerlo esto, o todo el tema mental. Y como ese es el tema, como esas son las células mentales. Cuando yo voy al laboratorio interno le digo, esa información que te di no es la válida. Pues hagamos el salto cuántico. Salgamos de este estacionamiento tan brutal de sentir tanto miedo o tanto dolor. Y a eso voy al laboratorio, a respirar la otra frecuencia. A respirar. Sí. Claro, claro. La energía cambia con la respiración. Un tema importantísimo, hablando de ese círculo de la conciencia que empezó con el tema de la salud y de las terapias. Sí. La respiración es la base fundamental de cambio de frecuencias. Yo me acuerdo, mi amor, cuando yo era chiquita, ¿no? Pues es que nos llevamos demasiados años, pero de pronto cuando eras pequeño también escuchaste que cuando tú ibas a presentar un examen o ibas a presentarte en un puesto, la mamá o la persona le decía a uno, respire profundo. ¿No te acuerdas que le decían a uno eso? Yo me acuerdo que cada vez que iba a presentar un examen, mi mamá me decía, respire, mija, respire. Me volvía un 8 con eso y me entraba al examen llena de miedo. Pues hoy sí que tiene valía eso, hermanito. Nosotros con la respiración respiramos la esencia de la vida y con ella su don y su frecuencia. Y en la exhalación, si somos conscientes, exhalamos lo que ya no es para nosotros. Entonces, como yo soy la vida, eso en algún momento, hermanito, este tema, el ser humano o lo comprende con o sin dolor, pero lo tiene que comprender. El ser humano no es ni el cuerpo ni la mente. El ser humano es vida en manifestación. Y si no reconoce que quien le vive es la vida, tampoco la va a poder amar nunca. El ser humano tiene que póngale el nombre que quiera, pero es la vida la que nos vive
y eso es la mágica presencia, y esa es la divina presencia. Pero esa vida, fíjate mi amor, yo escribí hace poquito, seguramente en los escritos que tienes lo vas a escuchar, escribí hace poquito de que habían temas que habían que empezar a cambiar profundamente, mi amor, como el tema de la reencarnación. Eso también fue hecho allá en ese laboratorio, ¿viste? De la New Age. Eso es una falsedad grandísima. Es que vengo de otras vidas. Es que en mi vida pasada, no sé qué. Es que menos mal que yo ya no tengo esa vida. O menos mal que yo no, ya pasé por esa vida y no tendré que... Siempre habla... Con el premio y el castigo. Exactamente, con el premio y el castigo. Pues, hermanito, cuando uno se enfrenta cara a cara con la vida, como me ha tocado enfrentarme a mí, para tener paz, tranquilidad y plenitud. De la única manera que yo tengo paz y plenitud es cuando la vida se impone ante mí. Y yo me río y le digo, lo que quiera. Está en todo su espacio. Este cuerpo es tu espacio. Esta sangre es tu sangre. Jesús lo dijo. Yo soy tu cuerpo, yo soy la sangre. Yo soy la verdad y el camino. Cuando se encuentra uno cara a cara con la vida, mi amor, lo primero que aprende es que no tenemos sino una vida. Una nomás. No 20 vidas, ni 1500 vidas, como dicen los esotéricos. Es que yo ya tengo como 1000 veces, como 1000 vidas que he vivido. No, tú solamente tienes una vida. Y cuando tú pierdes el cuerpo, no pierdes la vida. La vida es lo único que no se pierde. Se pierde el programa que tenías para vivir en ese cuerpo, porque el programa caducó. O sea, cuando nosotros hacemos el tránsito, lo que estamos es transitando de programas en programas, de realidades en realidades. Entonces, la vida mía es la misma. Yo no cambio de vida. Lo que pasa es que con la misma vida elijo diferentes realidades a vivir. En esta encarnación, o en esta vida que llaman encarnación, yo vine con mi vida a vivir lo que hoy vivo, que es salir de la dualidad. Pero para poder salir del programa de la dualidad significa que en cuerpos físicos terrenales la última vida es esta, la última experiencia o el último, te acabo de decir la palabra y se me pasó. Programa. El programa o la realidad. La realidad última del programa Tierra es trascender la dualidad. Cuando tú ya trasciendes la dualidad, el programa se acaba y no tienes necesidad de volver con tu propia vida a encarnar en un cuerpo mental. Porque ya no lo necesitas, porque el programa está en la mente, sino que nosotros lo trasladamos al cuerpo. ¿Qué significa que no perdemos jamás la vida? Que cuando ya salimos de los programas más densos, que es el de la división, nosotros seguimos viviendo muchísimas realidades, experimentándolas en diferentes cuerpos, en diferentes formas de vida. Formas, no vida. La vida es una sola. Aquí se acaba el cuento del karma, mi amor, y del supuesto pecado original, ¿no? Que para los occidentales era el pecado original, pero para los orientales era el karma. ¿Cómo dolió eso, mi amor? ¿Cómo dolió, sobre todo en Oriente, el haber nacido con un karma? ¿Y qué mentira tan grande? Pero son herramientas de poder, como decíamos ahora. ¿Ah? Esos institutos que... Claro, allá fue creado eso. Claro, mi amor, allá fue creado eso, y el pecado original también. Claro.
Eso fue creado allá para que nosotros nos sometiéramos con miedo y dolor a pagar deudas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Nosotros solamente tenemos una vida con diferentes realidades. Y cuando terminamos esa realidad, la terminamos y cheque cancelado. Era esa realidad. Y me voy a vivir otras realidades o a asumir otras realidades. No tengo nada que ver con el pasado, hermanito. Ese cuento que me encuentro con mi papá, con mi mamá, que por eso es que digo, mi amor, y eso tal vez en algún momento lo podemos empapar mejor, eso de la herencia de las enfermedades y las herencias congénitas y las herencias de no sé qué, eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros entramos a un cuerpo de mamá, al cuerpo de la mamá, y el cuerpo de la mamá es un caldo de cultivo para yo vivir mi experiencia. Es como una sopa donde se meten todos los ingredientes para yo vivir esa experiencia. No me heredó ella nada, me está formando, me está dando su caldo para yo poder sacar de ese caldo lo que quiera de ahí, lo que me corresponda vivir. No lo que mi mamá quiera que yo viva, sino lo que yo como entidad divina que soy, como vida que soy, salgo. Entonces aquí tengo el sancocho en el estómago de la mamá. La mamá puede tener plátano, yuca, racacha, mazorcas, pero si a mí no me sirve sino la mazorca, pues es la mazorca. Y te aseguro, hermanito, de pronto ya me voy del planeta y no lo voy a escuchar yo, pero tú lo vas a escuchar, de que lo de las herencias es puro cuento. Lo vas a escuchar, mi amor. Porque esa es otra cosa, que nos mantienen con un miedo tremendo de que, o esto que de pronto sirve para Maripaz y para ti. Sí. Esto que te voy a decir, que te va a servir mucho. Que no, a los padres nos asustaron con el tema de que nosotros éramos los culpables de lo que hacían los hijos, porque les dimos mal ejemplo, porque o no los ¿qué educación tienen? Porque qué educación tienen, o no los atendimos, o a qué colegio fueron, a qué primicia. ¿A qué colegio, en qué colegio estudiaste? ¿En qué barrio te criaste? ¿No? Entonces, todo eso, dicen los psicólogos, y dice la ciencia manipuladora, es la culpa de que el niño salió como salió. ¿Y qué culpa la que se echa uno encima con eso, hermanita? Si yo hubiera hecho, si yo no hubiera permitido, si yo le hubiera dado más, si yo no hubiera sido un padre o una madre ausente, si yo no hubiera tenido esa enfermedad, no se la hubiera pasado a mi hija. Falso, hermanito, falso. ¿Y la ciencia cómo explica y se queda campante cuando en una familia, cuando antes de las familias grandes, 11, 12, 15 muchachos y todos distintos? ¿Cómo explica eso? ¿Cómo explica eso? No es la misma genética, no están en la misma casa, no vienen de la misma barriga, del mismo espermatozoide. Lo mismo, hermanito. Falso, mi amor. No existe eso. Libérate de la responsabilidad de tus hijos, que se creen que tienes con tus hijos, porque ellos vienen con un propósito genético a vivir. Y en ese caldo, que está revuelto de tantas cosas, que en ese caso son genes, que son átomos, que son todo ese proceso, porque en esa barriga está el universo. El universo está allá adentro. Y dentro de ese universo, la mágica presencia toma lo que yo tengo que vivir
de esa barriguita. Y eso es lo que yo vengo a experimentar. No porque mi mamá me odió, entonces yo soy así. No porque mi mamá fue una alcohólica, entonces yo soy alcohólico. Eso también lo vas a escuchar. Y vas a decir, la hermanita hace unos años atrás me lo dijo. Eso no es verdad, mi amor. Maripaz nació con un programa y sacó del vientre universal lo que tenía que sacar para vivir las experiencias que tiene que vivir. Yo no tengo ninguna responsabilidad biológica con ella. Yo solamente le permití, le presté a su mágica presencia mi cuerpo para que ella saliera al mundo. ¿Cuál es mi responsabilidad? No es una herencia, pero sí es una responsabilidad mía darle a ella comida, bebida y alimento físico. Sustento. El sustento, protegerla de la lluvia, protegerla de esto y tratar de amarla, tratar de consentirla y amarla hasta donde ella lo permita. Eso es otra cosa, claro. Porque hay niños que ya no lo permiten. Se cierran, se bloquean. No me consientas, no me toques, no me abraces, no me digas. Miren, los conozco así. Y les he preguntado a ellos, ¿por qué no te dejas tocar de tu mamá? Porque me fastidia. Mira, hermanito, atendí a una mamá que me llamó por teléfono y me dijo, hermanita, necesito que me atienda en consulta en Cali. Voy a ir con mi hija porque tengo problemas gravísimos con ella. Entonces le dije yo, primero entras tú y después entra la niña. O sea, te voy a hacer 2 consultas. Primero tú y después la niña. Y la señora entra y lo primero que me dice es, mi hija está loca. Yo no me la aguanto más. Yo no sé qué hacer con ella. Y empieza a contarme toda la historia del comportamiento de la niña. Bueno, ella salió de la consulta y entra la niña. Y le digo ya a la niña, ¿cómo estás, mi amor? ¿Y cómo te sientes y tal? Y no sé qué. ¿Por qué crees que estás aquí? Y dice, porque no sé qué hacer con mi mamá. ¿Ves? No sé, no tengo ni idea qué hacer con ella. Cada día me cae más gorda, hermanita, porque se mete más en lo que no se debe meter. Cada día quiere que yo sea o mejor que ella o por lo menos igual a ella. Y ni quiero ser como ella, ni mejor ni peor. Es que no me quiero ni parecer a ella. Ese es el error. Pero como la cultura nos enseñó que teníamos que era hacer seres, moldear a los seres. Y no, y como en los círculos de conciencia, sí hay que revisar tanto el personaje. Sí. Si hay algo que hacer como tarea en los círculos es revisar el personaje. Y el personaje quiere ser buen ejemplo. Exacto. Buen ejemplo. Sí, sí. ¿Cierto? Y entonces se pone la máscara, ¿no? Claro. Del que soy aquí, te estoy dando. Soy un modelo de hombre. Soy un modelo de hombre o de mujer para que tú sigas mis pasos. Exacto. Y soy responsable, soy organizado, soy organizado, soy inteligente, soy. ¿Cuántos casos? Soy. ¿Cuántos casos tenemos, mi amor, de niños que nacen en la miseria, sin ningún apoyo de nada? Niños que nacen prácticamente en la calle, con el agua, brisa y mar, y llegan a ser grandes y extraordinarios seres de luz, como Krishnamurti, que nació en una playa, con sus papás y su mamá hindúes, pobres hasta lo máximo, y ahí se criaba, él vivía, agua, playa, brisa, mar, y lo que podían conseguir de alimento. Y mira quién es. ¿Y quién siguió siendo? Porque bueno, la sociedad teosófica se lo cogió, ¿no? Ah, sí, no, pero también quería envolverlos para allá un personaje también ilustre y un gurú, no. Por eso, porque la sociedad teosófica lo cogió y le dijo que él iba a ser el representante de Maitreya en la tierra, del dios Maitreya en la tierra, y que por eso le habían pagado las mejores universidades y le pagaron a los padres para que se los entregara. Pero él dijo, me voy pero con mi hermano. Si no me puedo ir con mi hermano, no me voy. Tenía 11 años, algo así, o 12 años. Y les tocó pagarle la plata a los papás del hijo y de los 2 muchachos. La sociedad teosófica los cogió
los moldeó, los adoctrinó y les dijo a Krishnamurti, al hermano no, porque el hermano solamente era el acompañante, que los seres ascendidos, los maestros ascendidos, te escogen como el Dios Maitreya en la tierra. Y Krishnamurti no creía en nada de eso. ¿Cuánto no le pagaron, mi hermanito, a Krishnamurti para que siguiera todas las técnicas de la teosofía? Y en el momento en que lo iban a coronar como el Dios Maitreya, dijo, renuncio a todo esto, porque no creo en nada de esto y me voy de aquí. ¿De qué le sirvieron terapias de 15 y 20 años? ¿De qué le sirvió todo el discurso de una vida espiritual, de que él era un Dios? ¿De qué? ¿De qué le sirvió tener unos padres que los vendieron por dinero a otros? Él vino y cumplió el programa que tenía que cumplir. Esa carga tenemos que quitárnosla de encima, mi amor. Y yo la tuve por muchos años. Y en un círculo de conciencia reconocer nuestro recorrido. Claro. Amarlo. Amarlo, claro. Reconocerlo, comprenderlo y amarlo. Y respetarlo. Porque si no se reconoce. Honrarlo. Honrarlo. Es que el recorrido es la vida. Pero al principio, obviamente, que ¿por qué esto a mí? ¿Por qué la vida me hace esto? Ni porque hubiera matado a un cura. ¿Te acuerdas? O que esto no me lo merezco, esto no es así. Por la inconsciencia del personaje que vive en la dualidad. Entonces, ¿es bueno o malo? No, es un programa que también tiene que vivir junto con la vida que le está viviendo. La vida necesita que este personaje viva la dualidad porque a la vida le sirve tener la experiencia de la dualidad. No le sirve al personaje de nada porque el personaje se diluye, se derrite y ya. Pero la vida necesita pasar la experiencia de la dualidad. Porque a esa realidad vino, a vivir esa realidad. Entonces le dice al personaje, ay, tranquilo, vivámoslo, no se queje tanto. Vivámosla porque a eso vinimos. Pero el personaje no entiende. El personaje no quiere sufrir, el personaje no quiere que le duela. Al personaje todo quiere que le salga perfecto. Y la vida no es perfecta, es sabia, que es diferente. Hermanita. Listo. No quiero abusar de su tiempo. Tranquilo, mi amor.